Cinema para Adictos, con Miguel Ángel Vázquez, Roberto de Glané y Juan Antonio Pérez. Buenas noches, bienvenidos una semana más a Cinema para Adictos. Está sintonizando la 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio con esta banda sonora de Michael Giacchino. Fantástica, portentosa, majestuosa, gótica, lúgubre, pero a la vez épica. Como la película de Matt Reeves, de la que todo el mundo habla en redes sociales. La gran revelación en cines de este fin de semana, que tiene opiniones para todos los gustos. Yo creo que mayoritariamente positiva. Y es la nueva apuesta de DC, y digo nueva apuesta de DC, porque además particularmente aplaudo mucho si el tono de DC a partir de ahora va a ser algo más parecido a este de Batman, o intentar no emular esa fórmula de universo cinematográfico de Marvel y irse por estos derroteros, porque es, a ver, aquí vamos a dar cal y arena, quizás más cal que arena, o más arena que cal, más bueno que malo, vamos a ser claros. A lo mejor este que os habla es de los que más no ha quedado tan convencido del todo con la película, pero aún así es una muy notable película, el último Batman de Christopher Reeve, y nuestro programa de hoy va a estar dedicado primordialmente a ella, a todo lo que está por venir en DC, y de la que bebe evidentemente, que es o particularmente lo creo, que es del universo, la trilogía de Christopher Nolan, ¿no? Y para hablar de todo esto y mucho más, pues está con nosotros aquí nuestro queridísimo amigo Tom Baker, Oliver Atom. Hoy lo puede hacer todo. Juan Pérez, Jota, buenas noches. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué lo puede hacer todo? Porque, Jota, porque cada día estamos cerrando unos lazos de amistad más profundos. Por las peleas que nos pegamos antes de entrar, ¿no? Sí, sobre sí. las pelis. Yo no sé qué nos vamos a decir ahora. Claro, sí. Además, es que veníamos en el coche y yo cada vez que esgrimo una opinión, veo a Jota diciendo, pues yo no opino lo mismo. Y Jota no opina lo mismo. A mí me gusta debatir peleando, porque creo que es sano, como este Batman, ¿eh? Es sano, ¿eh? Es sano pelear porque yo creo que te curte, ¿no? Primero es como una especie de batalla y luego al final aprendes muchas cosas porque terminas viendo algo que el otro no ve, o al revés,
y yo creo que de todo se aprende. Yo, ante este Batman, he entrado, uno sin miedo, sin muchas expectativas, pero sobre todo con muchas ganas, ¿no? Porque creo que hacer un tercer reboot de un personaje en este siglo tan carismático como es Batman, nace primero de una necesidad de, obviamente, volver a abrir el imperio de DC y lejos de hacer sagas, intentar hacer algo diferente, fresco y que esté bien hecho, y yo creo que este Batman lo tiene, pero sobre todo creo que se intenta montar algo diferente, que funciona muy bien, que para mí tiene un peso arriesgado y que sobre todo cambia un poco el tono con el que vemos las películas de superhéroes. En una especie de halo en el que también podríamos colocar a Joker, aunque yo creo que aquí va un poco más lejos. De todo eso hablaremos, porque a mí la verdad es que me ha convencido mucho la peli y hay mucho de lo que hablar, tanto de personajes, guión, cinematografía, como sobre todo lo que se hace con el personaje a lo largo de la película, evitando los spoilers dentro de lo posible. Además, desde Barcelona, Jota, hay otra persona que le ha encantado también este Batman de Matt Reeves. Nuestro queridísimo... ¿Vas a decir algo en catalán? Estaría bien, porque él habla muy bien francés. ¿Sí? Sí. No, o sea, nos vale para mucho. Claro, bueno, pero tú escuchar a Roberto hablando francés es lo más cercano a un orgasmo lingüístico, ¿eh? ¿Sí? En serio. No sé si quiero, Roberto, buenas noches. No sé si quiero hablar en francés, estoy en Gotham City. Bueno. ¿Puedes decir el actor Jean-Jacques Jardin, el actor protagonista de... ¿Pero por qué? De The Artist, por favor, dilo, Roberto, porque dilo. se rumorea para que sea el dos caras. El de The Artist. Sí. Jean-Jacques Jardin. Oh, por favor, Roberto. Hombre, ya es que dilo con voz de Batman, por favor. Jean-Jacques Jardin. Multiorgasmo confirmado. Por favor, bueno, Dios mío. Es que, de verdad, mira, si lo peor que vamos a decir de Batman es que es una película notable, Miguel Ángel, creo que es que nos ha gustado. Joder, es que al final, yo, fíjate que era de los que decía, otra película de Batman, después de Nolan, no sé cómo lo van a enfocar, sinceramente, no por los actores, porque a mí Robert Pattinson me parece un actor cojonudo, y ya es hora de que se le quite lo de Crepúsculo, porque es un actor que lleva 10 años haciendo películas muy buenas, interpretaciones bastante buenas, pero a mí me ha encantado, sinceramente, me parece que tiene un enfoque. Yo no había visto nunca una película de Batman de este estilo, más enfocada al Batman detective, más que película de superhéroe. Pues es un thriller detectivesco que me ha recordado, luego lo hablaremos, me ha recordado mucho porque todo el mundo decía, no, Fincher, Seven, ahí me ha recordado más a Zodiac, que incluso es Max Zodiac, totalmente. Más a Zodiac que a Seven, porque es que es rollo investigación, y me ha gustado mucho, me ha encantado los personajes. Catwoman, ojo a Catwoman, me parece una Catwoman bastante notable. Hombre, me parece que es la mejor Catwoman desde Michelle Pfeiffer, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Porque a ver, Halle Berry y Anne Hathaway no cuajaron bien. No cuajaron muy bien. Pero es que todos los personajes, Paul Dano, que es un actorazo increíble. Y aún así, yo creo que es vamos, que ahora entraremos, pero aún así, Zoe Kravitz, yo creo que la construcción del personaje de Zoe Kravitz es mucho más sólido que el de Michelle Pfeiffer en Batman Vuelve. Yo estoy muy contento, de verdad, porque me ha gustado. Yo sabía que me iba a gustar porque había leído las críticas y, joder, se hablaba de que era una película buena, pero no sabía que me iba a gustar tanto, de verdad. Que la pondría después del Caballero Oscuro, obviamente, porque para mí esa película es casi insuperable, pero sí que la pondría en el top 2, top 3 de películas de Batman, que ya es decir, porque hay pelis de Batman muy buenas. Pues podemos estar de acuerdo, aún así, porque claro, hablando antes de hacer este programa, yo la película la vi ayer por la noche, a las 8. A ti te ha gustado, pero tú vienes pesimista por contradecirnos. No, yo es que no es que venga pesimista, pero sí es cierto que yo no vengo con ese gran entusiasmo de que es una película, digamos, claro, es redonda. Que tampoco hay que exagerar, tío. Es que tampoco hay que exagerar ni la parte positiva. O sea, no es una obra maestra. Porque no pero podría haberlo muy buena sido, película. Es decir, fíjate lo que te digo, tío. Que no es una obra maestra, pero dentro que no es una obra maestra, es una película que podría haberlo sido porque la primera hora de la película funciona como un tiro. Pepino, es absolutamente impresionante. Lo que pasa es que después hace muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Pero es que hablar de obra maestra en torno a una peli de superhéroes me parece tan superficial. El Caballero Oscuro lo es. El Caballero Oscuro lo es. Se dieron muchas circunstancias. El Caballero Oscuro tiene
tiene un Joker que no habíamos visto nunca. Digamos que es que al final podemos hablar lo que supuso el Caballero Oscuro. No sé, es que el Caballero Oscuro trascendió mucho más allá de la luego lo película. hablamos, pero a mí como cambió Batman, el género. Como Batman, o sea, yo no hablo de Bruce Wayne, ¿vale? Hablo de Batman. Para mí Robert Pattinson es el mejor Batman desde Michael Keaton. O sea, realmente en esta película... Está abriendo muchos debates, Roberto, que yo creo que son muy peligrosos. Son muy peligrosos, no, pero porque yo quiero hace falta tiempo. Fíjate que quiero entrar en esos debates, Jota. No, me parece bien. Quiero entrar en esos debates, me parece bien. Pero... Es que me ha gustado mucho Robert Pattinson, joder. Si os parece bien, porque ya podemos decir que más o menos nos hemos presentado, ¿no? Sí, ya hemos asentado las bases. Hemos dicho que nos ha parecido a cada uno. Sí. Bueno, mira, para hacer una última ronda, una nota del... Yo sé que esto de las notas, mucha gente... Esto es lo que queda bien decir aquí, ¿eh? En plan, no, a mí las notas es que no me gustan, no sé qué. A todo el mundo le gustan las notas, mientes. A todos les gustan las notas. Sí, ¿Qué nota le pondrías del 1 al 10, Jota? Pues yo estoy en el 8,5, ¿eh? 8,5. Lo que pasa es que tengo una sensación muy buena de final de película, de salir del cine y decir quiero más. Me pasó con Dune también. Y yo ahora mismo la pondría al nivel de la trilogía de Nolan. ¿Qué pasa? Que necesita tiempo. Es que acabo de ver la peli y la trilogía de Nolan la he visto 5 veces. Entonces creo que hace falta tiempo, pero así de primeras yo sí la pondría al nivel en general de la trilogía. Después argumentamos, Jota, 8,5. Cortito y al pie, Robert, una nota. Yo le daría un 8, pero es que la trilogía de Nolan, para mí, una tiene un 10 o un 9 y pico, que es El Caballero Oscuro, y las demás un 7, o sea que son 3 películas que buenas. Pero es que en este caso, para mí, incluso de Batman está por encima de Batman Begins y de La Leyenda Renace. Vale. Me parece, creo que la segunda mejor película de Batman. Para mí la película es un 7 y lo voy a dejar. Que no está mal. Y lo voy a dejar ahí. Y lo voy a dejar ahí. Víctor Espinosa está en los mandos técnicos. Comenzamos con la tertulia de Batman de Matt Reeves. Bueno, pues vamos a empezar con este The Batman, una producción que se ha alargado mucho en el tiempo. Era una película que estaba prevista, no sé si ustedes se acuerdan, allá por el año 2013, hace casi 10 años, cuando Ben Affleck fue seleccionado para interpretar a Bruce Wayne en el nuevo y prometedor universo extendido de DC. El exnovio de Ana de Armas, ¿no? El novio de Ana de Armas, efectivamente, esa persona. Bueno, que tienen ahí la peli juntos, ¿no? Sí. Sí, bueno, claro, que con esa entre peli, otros jaleos. con sí. Adrian Lane, ¿eh? Bueno, sí. No nos vayamos por la rama, que al final yo empiezo a divagar. Era una broma. Al final hablamos de Ben Affleck. Al final hablamos más de Ben Affleck que de Robert Pattinson. Escúchame, el tráiler de la película... Dale. Olvídate ya de Ben Affleck, por favor, dale. Vale. No, de Ben Affleck no me puedo olvidar. Me voy a olvidar de Ana de Armas ahora mismo. que lo complicado, olvidarse de Ana de Armas. Ben Affleck, en aquel gran evento de DC, donde para rivalizar con una Marvel que le estaba comiendo los talones, ya decimos de inicio que aquí no vamos a hacer ninguna especie de guerrilla de fans y de historia. Eso, si ustedes quieren en vuestras casas y en vuestros tweets, pues tecláis hasta romper las teclas del ordenador, pero bueno, este no es vuestro programa si queréis hacer eso. Y ese mega evento de DC donde nos pusieron que si la Liga de la Justicia, que si esto, que si no sé cuánto, y también salía de Batman. ¿Qué es lo que ocurrió después de todo esto? Pues lo que ocurrió es lo que ya hemos contado aquí muchas veces, el programa que tenemos de la Liga de la Justicia, todo lo que se precipitó en DC, que todo empezó a salir mal, vete tú a saber por qué, rescatéis el programa si queréis saber la opinión de cada uno, te odio de Zack Snyder.
Y aparte de todo ello, porque Ben Affleck termina teniendo problemas personales, digamos, de alcoholismo, se divorcia de Jennifer Garner, termina desvinculándose del proyecto y que también lo del echaron. personaje. Bueno, que lo echaron, vale. Se termina desvinculando del proyecto, contratan a Matt Reeves, que venía de hacer un buen papel con la trilogía, con las 2 últimas películas de la trilogía del Planeta de los Simios. Y Cloverfield, yo soy un defensor de Cloverfield. Y Cloverfield Y Déjame entrar, el remake. Digamos que era un director que había hecho cosas buenas, pero que para la que esta película parecía un reto. Y reescribió todo el guión y se reescribieron también los protagonistas. Ya no estaría Jeremy Irons, ya no estaría John Manganiello haciendo de Stroke, ¿no? que ya no aparecería. Y empiezan a venirnos nombres. Empieza a venirnos que va a estar Enigma, que va a estar Paul Dano, que va a estar el Pingüino, va a estar Colin Farrell, que va a estar que el Batman va a ser Robert Pattinson y ahí está ya absolutamente todo. Que Gordon lo va a ser Jeffrey Wright de Westworld, el que hace de Arnold en Westworld, que hay un Jay Gordon negro, oh vaya por favor, no sé qué, cuántas Andy boquitas, Serkis, cuántas boquitas está callando, Andy Serkis de mayordomo, de Andy Serkis está espectacular de mayordomo, una Zoe Kravitz que va a estar Catwoman, etcétera. Es decir, nos empiezan a meter un montón de hype en plan de muchos personajes que va a haber en esta película, y el estreno se prorroga hasta 2 años por la pandemia. Se tenía que haber estrenado el 25 de junio del año 2021 y se termina postergando hasta en 2 ocasiones hasta llegar al día de hoy. Lo que tenemos al final, pues vamos a intentar hacer un análisis de la película y vamos a empezar por el tono del nuevo Batman. Pero yo creo sin spoilers, además. Porque yo creo que sienta las bases ya desde el propio tráiler. Desde el propio tráiler, con esta música de Michael Giacchino que emula o intenta ser una variación de la marcha fúnebre de Chopin. Bueno, en el tráiler tira de Nirvana, ¿no? En realidad. Incluso de hecho, esto es muy curioso porque Matt Reeves elige a... Lo que pasa es que esto pensaba contarlo en casting, pero ya que estamos, pues lo abrimos. Coge a Robert Pattinson, era su primera opción, aunque había por ahí, se habían hecho a Armie Hammer, a otros actores se le habían hecho pruebas. Pero era su primera opción porque quería que el Bruce Wayne de este Batman fuera una especie de Kurt Cobain, una especie de muy grunge. De estrella como la estrella del rock, que en realidad es un poco asocial y le gusta mucho más el tema de la estrella del rock, y él lo ve, no sé en qué película. Nos quería presentar un personaje, digamos, un poco depresivo, claro, en la época de Seattle, ¿no? Como todos los grupos de hecho, aquella época de Estados Unidos. Está bien que me digas la referencia de Kurt Cobain, porque precisamente Marry habló sobre este tema y dijo algo parecido. Y de hecho, por eso a lo mejor hay un tema de Kurt Cobain que suena en un momento determinado de la película. Que además es muy... Es duro, sí. Es muy... que la estética de Pattinson no es casualidad, o sea, está hecho. Vamos a hablar del tono de la película. Sí, porque y una cosa muy importante, completamente que nos puede escuchar todo el mundo, porque no vamos a hacer spoilers ni vamos a contar cosas que no debamos de la película, ¿no? Efectivamente, nuestro para técnico que nos pueda escuchar aquí tranquilamente. Pero lo que sí vamos a hacer es que te entren muchas ganas de ir a verla. O sea, claro. si cuando al terminar este programa te entran muchas ganas de comprar la entrada e ir a ver The Batman, bueno, a ver, que tampoco tiene mucho mérito. Si la has visto, yo creo que también vale para el análisis. Y si la has visto, vas a disfrutar. Mucho que no entremos también en algunos detalles, al final vamos a analizar la peli. Yo, en cuanto al tono, la perspectiva, la estética, yo creo que es arriesgado de principio a fin y sobre todo es fresco, porque al final estamos presentando una Gotham muy que nace de las profundidades, que nace del barro, de la suciedad, y
al igual que en Nolan veíamos, yo creo que a una Estados Unidos muy clara, yo aquí veo a Gotham. Claro. Y creo que eso queda bastante claro en la cinematografía de la película. O sea, creo que más allá de los personajes, que están escritos desde mi punto de vista muy bien, más allá de cómo se presentan los interrogantes a lo largo de ese thriller policíaco, más allá del estilo, yo creo que ese gris en la película ayuda muchísimo a que veamos algo diferente. Y yo, más allá de las reminiscencias de ese cine noir del que tanto se habla, de Fincher y demás, yo salgo con la sensación de haber visto algo diferente que puede estar en el mismo universo que el Joker, aunque aquí vemos que realmente no vamos a ver al personaje del Joker como tal, pero creo que de alguna manera se mantiene una misma línea argumental en el tono que funciona muy bien. Se aleja de la acción, elige un tono muy sobrio de principio y yo creo que nos quedamos con un estilo diferencial que a mí me mantuvo 3 horas en el cine, que hay que decirlo, son 3 horas, en tensión. Y a mí me funciona a la perfección. Yo no sé a vosotros, pero yo salí como cogiendo aire de la película, ¿eh? O sea, como necesitando respirar después de lo que me había metido. No es fácil. A mí me ha gustado mucho el tono de Matt Reeves, alejándose, aunque tenemos que compararlo también, no compararlo, sino hablar de Nolan, digamos, pero alejándose de lo que quiso hacer Nolan, porque al final Nolan, el tema era una Gotham, que era una ciudad normal y corriente, no era nada, pues al final lo que es Gotham aquí, ¿no? Que es una ciudad sucia, es una ciudad bastante más oscura de lo que nos presentaba Nolan, que al final el Batman de Nolan era más una película, un drama sobre personajes, donde se centraba más en el guión, y aquí Matt Reeves no es que le dé un toque cómic, sino que vuelve una Gotham distinta a la que ya había hecho Nolan, ¿no? Una película más centrada en el Batman detective, como hemos dicho antes, más centrada en la investigación, que al final es el segundo año, ¿no? de Batman. Nos presenta un Batman jovencito, que comete errores, que es más humano, y a mí me gusta mucho esta Gotham que construye Matt Reeves en la película. Me parece que es muy acertado el tono que le da. No sé vosotros qué opináis de la Gotham de Batman. Pues mira, aparte, ya no solamente de la Gotham, sino que voy a hablar del tono general de la película. El primer acto, por así decirlo, de la película, yo creo que coincidiremos todos, puede ser el mejor. Funciona como un tiro, es absolutamente absorbente. Es cine neo-noir, es cine negro, detectivesco, además crudo, incluso con algunas escenas que rozan el terror o que pueden recordar mucho a ciertos pasajes de Saw en el cine de James Wan o del Nuevo Terror, etcétera. Y además lo mezcla todo de una forma que yo creo que es absolutamente portentosa. La primera hora es de sobresaliente de la película y te recuerda mucho a esa atmósfera casi que puedes masticar, casi que te asfixia, como incómodo, ¿verdad? como la propia Gotham que todos conocemos, que corrupta hasta la médula, ese cine de los 70. Y aquí es donde quiero ir, porque esta película bebe mucho. Yo cuando estaba viéndola irremediablemente la primera, a mí me estaba recordando mucho a la película de Joker de Todd Phillips. La primera hora, ese tono, junto con ya no, porque Todd Phillips quizá tuviese un aire más a lo Scorsese. Pero es otro rollo, ¿eh? Sí, déjame terminar. Un aire más a los Scorsese. Sin embargo, este Batman es muy fincheriano. Se ha dicho en muchas críticas que yo he leído por ahí, y tienen razón. Yo creo que bebe mucho de Fincher. Es muy Zodiac, dicho por Matt Reeves. De hecho, Enigma, que digamos el villano que vertebra toda la película, es un villano inspirado en Zodiac, directamente, dicho por el director. Y no es ningún secreto de que al final beba del cine de Fincher, que además es un experto en este tipo de thriller. Junto con también esos escenarios tan asfixiantes
hablando de Seven y hablando de todas estas películas, incluso iría también a Prisioneros de Denis Villeneuve, donde también aparecía... Muy parecida también, si es que al final sí. Me iría también por ahí. Pero más que nada por la fotografía también, la fotografía o la Confidencia, es espectacular. Por ejemplo. Es espectacular. Hablamos de cine noir al fin y al cabo. Sí, es que al final da igual. O sea, lo que yo creo que llama la atención es el cambio. O sea, que como al final... por mucho que tú tomes las bases, porque yo creo que el estilo es totalmente diferente al de Joker. O sea, ¿podrían vivir los dos en la misma Gotham? Sí. En la primera hora sí. Pero lo que ves no es la misma Gotham. Quiero decir, tal y como está planteado el universo, no tiene nada que ver. Y ahí me parece que tiene mucho valor el hecho de la presentación del personaje. Porque estamos hablando de la ciudad, pero no estamos hablando del personaje, y creo que son uno. Porque en el minuto 2 de la película... y yo creo que es uno de los efectos más importantes, por favor, no llevar al cine a los peques. O sea, es una peli, como decía Miguel, muy cruda, y en los 5 primeros minutos de la peli un niño fácilmente se puede salir de la sala. 5 primeros minutos. Y yo creo que el gran valor de presentar de una manera tan visceral la película es la brillantez de los 5 primeros 10 minutos. O sea, es espectacular. Yo, más allá de encaramientos entre personajes o de charlas de momentos de películas de Batman grandilocuentes, yo no recuerdo 10 minutos tan bestias como los 10 iniciales de esta película, por todo lo que supone la presentación del personaje alineado con ese miedo, con la venganza, con el dolor, con todo lo que hay alrededor de la ciudad, porque está presentando al personaje alineado al mismo tiempo de la ciudad. Y me parece que eso, independientemente de que pongas a Batman por encima de Bruce Wayne en toda la película, me parece que lo que hace es llevarte de la mano a los dos al mismo tiempo para presentarlos como personajes, y tiene un valor incalculable antes de entrar incluso en la trama, que me parece alucinante. La Gotham que ha cogido más rí, ahora engarzo también con el personaje, la Gotham que ha cogido más rí, hablabais de la de Nolan, ¿no? Que también una de las cosas es que además Nolan no le dio importancia, digamos, a la estética. No le he dicho, bueno, algo sí, pero no lo he dicho antes, pero también yo creo que bebe muchísimo, o va a la fórmula diferente, evidentemente, va a la fórmula de la trilogía de Nolan, en mi opinión. El tono que le da a la película sí, pero luego visualmente no visualmente no tiene nada que ver, pero me refiero, te refieres a hacer saga, ¿no? Me refiero a hacer el tono de la película, a volver a esa historia de un Batman, de un superhéroe más humano, más detective, más llevártelo a la realidad, y esta película entre comillas, y esta película te lo llevas un poco más a la credibilidad. ¿Qué es lo que hace? Pero no tiene nada que ver, pero ¿qué es lo que hace? No, sí, no tiene nada que ver, Jota. Yo creo que no. Pero Jota, pero tiene muchos paralelismos. Es decir, ¿qué es lo que hace? Un Batman más humano, que antes habíamos visto el Batman de Barton, el Batman de Val Kilmer, era un Batman de George Clooney, y de repente viene Nolan y te baja la pelota al suelo. Nosotros venimos de la Liga de la Justicia, de determinados temas que no han terminado de un Batman de Ben Affleck, que por mucho que se quiera volcar la ortografía en esto, es un Batman que no ha terminado de funcionar realmente, y Marriott te viene y te vuelve a bajar la pelota al suelo. Como se volvió a bajar la pelota al suelo, ¿y por qué? Y te voy a decir más, esto a lo mejor es una suposición mía, yo sé que no vas a estar de acuerdo. No lo estoy. Ya, pero después del éxito que tienen con Joker, también yo creo que influencia mucho al hacer una película en el tono en el que está hecha. Independientemente de esto, tenemos una Gotham City mucho más gótica, lo hemos dicho, más que la de Nolan. La de Nolan era una mezcla entre Chicago, Londres, varias ciudades. No, es que eran ciudades reales. Eran ciudades reales. Esto es una Gotham, aunque también es muy real, es incluso hasta en cierto... Es que incluso hasta en cierto punto parece hasta cyberpunk en algunos momentos. No es la Gotham que construyó Tim Burton de cero, que tú la ves y dices, joder, que parece una ciudad diseñada por Tim Burton. Es una ciudad realista, pero dentro de lo que es realista le da el toque ese, ¿no?, oscuro y sucio. Efectivamente. Y además es una ciudad que respira peligrosidad, tío. Sí. Te da mal rollo, dice, yo ahí no duro ni 5 minutos. Que es una ciudad que te asfixia. A mí lo que más me llama la atención es que se aleja de la espectacularidad
en esa construcción de la ciudad. Eso que vemos tanto en Nolan, por eso yo creo que se parece a Nolan, pues pero no se parece. Se parece más a Nolan que a cualquier otro Batman, pero no se parece a Nolan. Es decir, claro, en la espectacularidad del traje de Bane, de la Batcueva. O sea, aquí no hay nada de eso. Aquí lo más cercano a eso que hay es el traje de Enigma. Y es una especie de máscara, no tiene nada que ver con el llevar al exceso a los personajes. De hecho, son todos muy naturales dentro de que son muy excéntricos. Pero por de eso hecho, creo el Batmóvil lo podemos ver. El Batmóvil es un coche que el propio Batman chetado, pero normal, claro. Claro, es un coche normal. Y la ¿no? Batcueva es un garaje, quiero decir. Es un garaje. Al final, la espectacularidad se aleja por completo. De hecho, la tecnología se queda en dos cosas mínimas que funcionan muy bien para ese cine de investigación en el que se usa a veces, pero yo creo que bebe de Nolan, pero bebe en lo justo, crea algo totalmente diferente. Yo creo que es importante decir eso. Sí, es diferente, pero totalmente. Pero igual que te digo que es diferente de Zodiac, no. Claro. Hombre, porque es una peli de Batman. Es diferente. Es no sé una qué. peli de Batman, Vale. se compara por el estilo, pero tú estás viendo una peli de Batman, no estás viendo Zodiac. Pero que ¿tú crees que bebe un poquito, Además, tiene que beber porque además también se basan en algunas veces en el mismo cómic. Vamos, los cómics de Frank Miller, claro. Bebe un poquito. Vamos a ver. Un poquito ¿Cómo de... no va a beber de Nolan? De Nolan. Nolan ha sido... ¿Vale? Pero si Nolan ha sido el primer director es lo único, que ha creado... es lo único que quería decir. Una cosa, Ahora, nos vamos a Batman. Pero ¿puedo hablar un momento? No, no, deja Nolan... eso. Su opinión es la única que vale, Roberto. Opinión. Pero ¿cómo no va a beber si Nolan es el primer director que ha hecho una película de superhéroes, la primera película de superhéroes, que le da profundidad a los personajes, Claro. que se aleja de lo que es el superhéroe en sí, sino que le da más valor al personaje, le da valor humano, a lo que es más valor humano. Sí, de hecho, sí que lo quiero decir, es que este Batman me ha gustado más que el de Christian Bale, no porque Christian Bale no sea bueno, porque es un pedazo de actor, sino porque aquí la presencia de Batman es mayor. En el Caballero Oscuro de Nolan, en el Batman de Nolan, Nolan le da más importancia a los secundarios, a los personajes secundarios. Aquí Batman está presente en toda la película, y yo creo que eso también, joder, es muy... Pattinson está muy acertado, ¿no? A eso vamos a ir. Al Batman. Pero vamos, hemos empezado por Gotham y por ahora Gotham bien, ¿no? La probamos. Sí. Gotham pasa con Gotham. Gotham pasa con Gotham. Gotham pasa con nota. Sí te digo que la mansión Wayne para mí es demasiado gótica. Para mí. Pero bueno, lo que es también el diseño de producción, en serio, el diseño de producción de la película, de interiores, de escenarios, de fotografía, de colorimetría, de absolutamente todo, es demencial el trabajo de... Y ahora hablaremos del trabajo de dirección en algunos casos de Matt Reeves, en algunas escenas concretas que ya se conocen más o menos, que son de verdad de absoluto 10. Pero Matt Reeves dirige muy bien. Pero quiero entrar en este Batman de Robert Pattinson, porque además fue un Batman que yo me acuerdo cuando se anunció a Robert Pattinson como Batman, fue muy discutido. La sombra de Crepúsculo le sigue... Como siempre, sí. Le sigue... Robert Pattinson es de estos actores que va a llevarse toda su carrera intentando quitarse el estigma de encima, como hicieron, no sé. Pero a la gente que no ve cine. Pero es verdad que Robert Pattinson lleva 10 años el tío haciendo un cine muy interesante, ha hecho películas muy buenas. En la mayoría de películas que ha hecho buenas, él ha destacado. O sea que no es que él haya salido... Pero que de hecho le pasa lo mismo que a Christian Pero son películas, no, pero quería terminar, que son películas que a lo mejor para el gran público no son muy conocidas. A eso iba, ¿no? Digamos que no se ha podido quitar el San Benito de Crepúsculo porque no ha tenido... Digamos que la primera película desde Crepúsculo realmente, o sea, exitosa es de Batman, ¿no? Porque ha hecho Tenet, pero digamos que ha hecho un cine más independiente. A mí me llama mucho la atención porque la gente dice, bueno, en Tenet no está tan mal, claro, pero es que, bueno, viene de hacer El Faro, viene de hacer la de Cronenberg, viene de hacer muchas... Igual que Kristen Stewart, aunque a mí Kristen Stewart es una actriz que particularmente no me gusta. Pero son dos actores que partieron de Crepúsculo y que toda su carrera hasta ahora están intentando luchar contra ese estigma. Entonces, claro, a quien no le guste el cine, no sé qué, claro, pero siguen luchando contra ese estigma. Entonces, pero el propio Pattinson se lo toma coña, ¿eh? Él no reniega de Crepúsculo. Sí, o sea, que la entrevista Roberto, dice, no, pero yo creo que él, esta película, este Batman, puede ser un punto de inflexión importante en su carrera, porque digamos que es una película mucho más
es una película de muchísimo más alcance a público, ¿vale? Claro. Y que él da una interpretación realmente potente. Estamos en un Batman ya completamente diferente a todos los Batman. Ha recaudado ya que hemos visto. 250 millones de dólares en todo el mundo. Ya se ha convertido en el mejor estreno de la Warner desde Joker. El valor que yo le doy a Pattinson es que con la estela de ser ese chaval joven en el que parece que vamos a ver a un Batman que nace y demás, hay dos cosas muy interesantes alrededor de ella. Una es que desde el principio se nos presenta como un Batman sin bagaje. O sea, que lleva 2 años siendo Batman, no vemos a Bruce Wayne y realmente tiene muchísimo valor el que se haya escondido tanto a Bruce Wayne y veamos tanto a Batman. Eso para mí tiene mucho valor, primero, porque es muy inteligente de cara a la película, pero también a esconder a Pattinson dentro del valor que se le quiere dar al personaje, porque quieres poner a Batman en primer lugar y además me parece que se hace de manera maravillosa porque la investigación va con él y con la capa por delante y el Batman investigador de la primera hora no conoce a Bruce Wayne. De hecho, Bruce Wayne casi está totalmente desubicado en la película y me parece muy interesante en los momentos en los que aparece, porque cuando aparece por primera vez Bruce Wayne, esa escena en la iglesia, no quiero dar muchos detalles, pero me parece descomunal, porque cuando aparece derribado, aparece sin saber qué hacer, con el miedo de los carteles de Enigma, con esa persona que le abra dentro de la iglesia que parece que puede ser Enigma y no es nadie. Es que nos presenta dos personajes diferentes cuando tiene el traje puesto y cuando no lo tiene nos lo presenta un tío inseguro. Un tío que en ese momento es lo que tú dices, la escena de la iglesia, ¿es la del funeral, dices tú? Sí, es que no quería dar muchos detalles, pero sí. Bueno, pero tampoco he dicho de quién, ¿no? Pero que nos presenta, tampoco he dicho de quién había muerto. Nos presenta una persona totalmente en ese momento que está agobiado, que dice, joder, ¿pero qué hago ahora mismo, no? No, y además es inteligente porque, claro, imagínate que no explicas otra vez lo que todo el mundo sabe, que es ese Batman, la cueva, los murciélagos, que ya se ha visto 10 veces, pero se explica indirectamente y además estás ocultando ese toque emo que te puede dar el rollito que le estás dando a Pattinson y lo dejas para un momento mucho más maduro donde el personaje casi no se identifica con su rostro humano y desde el primer minuto se identifica con ese vigilante que está intentando cambiar las cosas desde el miedo. O sea, me parece una presentación en esa primera hora brutal que te mete dentro del personaje y yo creo que te quita todos los estigmas de decir, pues no me convence Pattinson como Batman. Pues es que no estás viendo a Pattinson, estás viendo a Pattinson, estás viendo a Batman desde el minuto está 1. No le ves a lo que tú dices, a un Batman joven, a un Batman inexperto todavía, es su segundo año, que fíjate que aquí Pattinson tiene más edad que Christian Bale cuando hizo Batman Begins, ¿no? Batman Begins tenía Christian Bale 31 y Pattinson tiene 35. Sí, y no parece más joven, o sea, no parece mayor que Bale. Sí, pero es lo que te intentan vender. Mira, hablando de y aquí voy a hacer también la diferencia de Nolan a Reeves. Aquí sí hay una diferencia clara. Una diferencia muy clara del Batman de Nolan al Batman de Reeves. Sobre todo si lo hablamos desde Batman Begins. Y es que Nolan, en Batman Begins, construye primero a Bruce Wayne para después hacer nacer de esa construcción del personaje humano de Bruce Wayne, hacer nacer a Batman, ¿no? Reeves aquí, Bruce Wayne está casi comido por completo por Batman. Aquí no hay una construcción real del personaje de Bruce Wayne. No hace falta. De hecho, no hace falta. No hace falta tampoco al espectador después de que nos han contado 80 millones de veces. Claro, es que no es casualidad que cuente el año 2 de Batman, porque el año 1 ya se ha contado, ya lo ha contado Nolan. Claro, bueno. Y tenemos un Batman que además es mucho menos ninja. Recordamos ese Batman Begins donde te intenta... La Liga de las Sombras. Donde la Liga de las Sombras, las técnicas ninjas juntados con el Batman para darle cierto sentido a lo que después iba a ser el personaje, ¿no? Nolan como que te quería siempre explicar un poco el por qué después llevártelo a la Tierra. Este personaje está en la Tierra, está en la sociedad, está en un plano terrenal sin necesidad de explicarlo. Y sin necesidad de explicarlo desde las primeras escenas donde aparece Batman, donde Batman es
que esto sí también es muy de Nolan y muy de Batman Begins, el que te teman, esa conversación que tiene Christian Bale con Carmine en Batman Begins, en el poder del terror en la gente. Aquí está muy presente lo cual es el poder del terror de la figura de Batman esto te lo dicen en los primeros minutos de la película, en los criminales, ¿no? A ver, y juega mucho con el terror, y de hecho la presentación del personaje no aparece del techo, no es un personaje que aparezca, que se descuelgue del techo, que aparezca, que sí ya llega un momento en que desaparece porque sí, etcétera, sino que es un personaje que te aparece imponente desde el absoluto miedo y terror, que aquí supera al Batman de Nolan, cuando Nolan lo quería hacer así realmente. Yo creo que Rip en este sentido lo supera con este Batman, y un Batman mucho más torturado, un Batman mucho más rabioso, mucho más metido para sí mismo, y un Batman que tiene comido por completo al personaje de Bruce Wayne, porque aquí el personaje de Bruce Wayne realmente es un personaje que cuando llegará, tiene que aparecer sí, claro que llegará. Yo creo que llegará, pero yo creo que, por resumirlo, para mí... Llegará porque va a haber una segunda parte ya confirmada, con un Joker confirmado, ¿no? Eso está por ver, pero de eso podemos hablar al final. Sí, pero no. Yo lo que quería decir es que todas las películas de Batman nos intentan enseñar cómo Bruce Wayne se transforma en Batman, y aquí vemos que la cara del personaje es Batman, y ya iremos descubriendo en algún momento a Bruce Wayne, sí. Pero el personaje es Batman. Entonces ya, con eso yo creo que queda clara la presentación del personaje, y a partir de ahí yo creo que sí podemos hablar en un poquito más. Lo que sí me llama la atención es el tono, ¿no? Porque ese tono oscuro que a lo mejor habíamos visto en superhéroes, quizás en Daredevil o en The Punisher hace muchos años, ahora no lo hemos visto hasta de Joker y Batman, ¿no? Y me llama la atención que tenga ese ente continuista con una película que para mí perfectamente podría ser cerrada. Pero bueno, vamos a avanzar un poco porque estamos en Batman, nos quedan 15 minutos de programa y no hemos contado casi nada. Y tenemos más casting. Ay, como que nos quedan 15 minutos. Me ha asustado. Pensaba que acabamos 15, a media, ¿eh? 15 minutos no. Las ganas que tengo de hablar de la peli, no, ¿eh? nos quedan 45 minutos. Correcto. Poco me parece. 45 minutos J. Lo que sí es cierto es que a lo mejor también, a diferencia de las de Nolan, si en las de Nolan Batman quizás era el actor secundario y tenían más importancia normalmente los antagonistas, Bane por ejemplo, Joker por ejemplo, aquí protagonista absoluto es Batman, claro, es lo que he comentado antes, que por fin vemos a un Batman, por eso digo lo de Pattinson, que por fin vemos a Batman realmente como protagonista. En las anteriores pelis de Nolan eran más los villanos o los secundarios, Joker, Harvey Dent. En esta ocasión es Batman el verdadero protagonista, ¿no? Incluso rodeándose mucho de un elenco de actores y de un elenco de personajes muy importantes en lo que es el universo de Batman, y que sin embargo Christopher Reeve en guión, no sé si el guión es solamente Matt Reeves. Matt Reeves, perdón. No, pobre Christopher Reeve, estaría bien que mezclando ya Superman, y que sin embargo Matt Reeves y Peter Craig, que son los... Perdón, Matt Reeves y Christopher y otra vez con Christopher y Peter Craig, que son los guionistas, saben empastar muy bien, y esto es una de las cosas que a mí me daban más miedo de esta película. Es decir, cuando es una película que a ti te dicen que va a estar Batman, vale, el malo va a ser Enigma, vale, Paul Dano, por cierto, soberbio, ahora entraremos en eso. Sí. Va a estar Catwoman, Zoe Kravitz, vale. Va a estar el Pingüino, Colin Farrell, vale. Colin Farrell, ojo. Colin Farrell, aquí había miedito, aquí había miedito. Sí, que ojo, y fíjate yo con lo que soy con Colin Farrell. Que se parece a Jesús Gil, además. Colin Farrell, que se parece a Jesús Gil, que aquí le puede dar una clase de actuación a Jared Leto de cómo cuando te maquillan mucho no sobreactuar, ¿vale? Carmine Falcone, que también está por ahí. John Turturro. John Turturro, ojo, enorme. John Turturro. Y tantos personajes que tienen un peso importante, evidentemente el comisario Gordon, entre otros, personajes que tienen su propio espacio en la película, que tienen un peso importante, que ninguno se ve ninguneado, valga la redundancia, en ningún momento,
Y es que en estos 175 minutos de película, que yo creo que es uno de los debes de la película, es demasiado larga, aunque no se te hace larga. Claro. No se hace aburrida, pero yo por eso le pongo un 8. Me parece una muy buena película, pero esta película, si le quitas 20 minutillos, tampoco le habría venido mal. Sin embargo, a lo que vengo a decir es que tiene la virtud de, en una misma trama, presentarte a estos personajes en el tablero, darle sus motivaciones, sus filias y sus fobias y darle un peso específico en cada uno de los tramos de la película sin que te chirríe absolutamente nada. A régimen de guión, yo creo que el guión está muy bien trabajado, independientemente de que alguna de las decisiones de la trama, que no vamos a contar, a mí particularmente hay algunas que me gustan menos y otras que me gustan más, pero sí es cierto que el guión está muy bien cohesionado. El guión está muy bien, y muy bien desarrollado todos los personajes. Pues tampoco el guión me parece... Claro, que el guión está bien, pero tampoco me parece lo mejor de la película. Es que a mí me parece lo más flojo de la peli, fijaos lo que os digo. Yo creo que a mí la duración no me pesa nada. O sea, yo salí de la película, como os he dicho, es verdad que a lo mejor el loco que haya ido a verla 2 veces el mismo fin de semana, a lo mejor ha tenido que llevarse algo para respirar extra, porque la peli cuesta de meterte, pero por la suciedad y por las profundidades a las que te lleva. Pero yo salí de la peli, o sea, buscando respirar, queriendo más. A mí no me sobra ni un minuto de la peli. Otra cosa es que podamos hablar del final, otra cosa es que podamos analizar determinados aspectos de la película. No se hace aburrida, correcto, se hace pesada. En alguna escena sí que se me hizo yo pesada. No miré el reloj en ningún momento, pero eso es más la cinematografía, Robert, porque hay escenas en las que yo creo que se condensa mucho el arrancar de un coche, que es un momento espectacular, porque es la aparición de ese Batman clásico que se acerca a la acción sin esa ciencia ficción, es decir, desde el realismo de ese coche, que esa escena me parece maravillosa y todo lo que conlleva esa persecución, pero todo es natural. O sea, a lo mejor se extiende mucho en la belleza de esos momentos, pero no le sobra realmente a la trama. Yo, por ejemplo, no miré el reloj ni un minuto. Entiendo que haya gente que lo haga, pero el guión, yo hay momentos en los que para mí hay un debe, y para mí son todas las partes del Bruce Wayne con Alfred, que a mí es lo que más me pesa de la película, porque entiendo que deba aparecer, pero a mí el guión del choque de confrontaciones de personajes me parece lo más débil como película. Claro, y aún así me parece brillante, pero como película me parece lo más débil. El guión, sin ser malo, o sea, siendo un buen guión directamente, es un buen guión. Un gran guión, no está para mí al nivel ni de la fotografía, ni de la estética, ni de las actuaciones, ni de la dirección de Martín. Lo que yo me vengo a referir... Pero Miguel, déjame terminar una frase, tío. venga, habla. Lo que yo me venía a referir con esto es que el guión, es que lo que a mí me parece portentoso es que te sepa conjuntar a tantísimos personajes, el darle su sitio y que al final, en cohesión narrativa dentro de la trama, se sustente. Sí, eso está muy bien, pero tienes 3 horas para hacerlo, es porque lógico. Es que, bueno, hay películas que en 3 horas no te lo hacen esto también, Pero estamos defendiendo que esta es una gran peli. O sea, dentro de que es una gran película, como decía Robert, el guión para mí es lo más flojito, independientemente de que como estructura todos los personajes funcionen muy bien, porque para mí, aunque la trama principal esté en Enigma apenas aparece en la peli, aparece muy poquito. Es que ahí está la magia pero es que ahí está la magia de Enigma, claro. Que lo poco que aparece te inunda la pantalla. Y le da valor al resto de secundarios, porque Carmine Falcone aparece muchísimo, el Pingüino aparece bastante, Catwoman aparece mucho, y la trama es y no es de ellos. O sea, todos están conectados realmente, pero tú... El temor principal de Dark Knight es el Joker Batman. Aquí esperas que sea un Batman Enigma, y lo es, pero como también es la confrontación en el resto de personajes. Y yo creo que ahí es donde está el valor de esta película, que todos tienen su momento y que cada uno termina por una parte totalmente diferente. Yo creo que eso tiene mucho valor en el conjunto de la película. Independientemente de que hablemos de cada personaje, que creo que Catwoman o Enigma tienen para estar un rato charlando de ellos. Se puede decir que el personaje principal de la película es Gotham, con todas sus corruptelas, y que a raíz de ahí bailan todos los personajes. Y ya, si queréis, podemos empezar. Vamos personaje a personaje. ¿Os parece interpretación por interpretación? Yo los más destacados sí diría algo. Vamos a entrar en Paul Dano, por ejemplo, que yo creo que está soberbio.
Ya hemos visto a Paul Dano en este tipo, lo vimos en Prisioneros, lo hemos visto también, no recuerdo qué película que también hacía de En asesino. Pozos de Ambición, que hace de reverendo, también un personaje así bastante siniestro. Pozos de Ambición. En Pequeña Miss Sunshine, que hace del hermano que mudo, que se hace el mudo. Es un actorazo. Paul Dano, que es un actorazo, pero que ya lo hemos visto en este registro de asesino en serie. Paul Dano aquí infunde verdadero terror. Verdadero terror. Tiene escenas, Paul Dano, que son de cine de terror. De cine de terror absoluto. Está soberbio lo poco que aparece, y yo creo que ese es uno de los debes de la película. A mí, yo hubiese querido un poquito más de Paul Dano. Tampoco pasa lo que te nada. iba a decir. Si ahí, tú vamos sacas... ahí vamos a entrar en el debate de siempre de, claro, si meten más Paul Dano no puedes presentar tantos personajes. Y que pierde la esencia, yo creo. No, que es lo que iba a decir. Si tú a Paul Dano, que ya llena la pantalla, ya lo hace magistralmente bien, lo poco que aparece en la película, tú lo pones más de la cuenta, al final te cargas la esencia del personaje. Yo creo que está muy acertado que Paul Dano aparezca cuando tiene que aparecer. Y cuando aparece tú te acuerdas perfectamente, aunque aparezca poco, tú te acuerdas de todas las escenas que ha hecho Paul Dano, pero por lo impactante de las escenas y por lo bien que lo hace. Es tan jugoso que quieres más, pero al final la peli, yo al menos defiendo que la peli no es enigma. A mí sí hay algo que me gusta mucho, y es los giros que saben darle a los personajes. Es decir, a mí Paul Dano y sobre todo la presentación de Enigma me parece soberbio, pero en las películas de superhéroes siempre estamos detrás de que el gran villano, que repito, a mí es Enigma, pero no es Enigma. Realmente el villano, como decía Amiga, es la ciudad y son todas las cabezas que van apareciendo. Pero siempre estamos detrás de quitarle la máscara a Batman, descubrir quién es Batman. Y aquí eso no sucede. O sea, el gran giro en esa conversación final entre Enigma y Batman, con todo lo que se desvela, a mí me parece que hay algo ahí detrás que es brillante y que no tiene nada que ver con eso, y que confluye con la escena de los policías donde le están intentando quitar la máscara a Batman. Y yo creo que ahí es donde brilla la película, donde intenta sacar algo que no estamos habituados a ver y que ayuda a darle un golpe tanto a la locura del asesino como a explotarle la cabeza a Batman, que es un investigador y un superhéroe al mismo tiempo, que no está constantemente descubriendo los acertijos. O sea, eso me parece fundamental. O sea, nos están planteando un tipo que es investigador, que está detrás de Enigma y que no está acertando los acertijos. O sea, me parece brutal. Bueno, sí. A veces sí, la mayoría no, y en el momento final tampoco. Entonces, es que tampoco quiero meterme en... No, pero yo no estoy revelando nada. Estoy diciendo que me parece fundamental de cara a la creación del villano por cómo acaba todo. Y me parece maravilloso. Pero es que también es por concesión de película. Es una película de detectives de principio a fin, porque al final siempre el bueno va por detrás constantemente del malo a raíz de las pistas que te va dejando y de sus investigaciones, etcétera, etcétera, y nosotros vamos descubriendo la trama, o sea, nos va desvelando la trama a raíz de que se va descubriendo todo este pastel. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es que sí, estoy contigo ahí. Al final la película, el que entronca, digamos, toda la trama por la que se mueve la película, que al final te termina dibujando esta Gotham, es Enigma. Es Enigma. Y verdaderamente es quien te hace de leitmotiv para hacer de esta película el género detectivesco que es. Sin Enigma no sería un género detectivesco. Claro, al final las pistas, la película va sobre investigación, y la investigación es sobre el personaje de Enigma. Claro, independientemente después de que Paul Dano, pues las pocas veces que aparezca, sobre todo en las primeras ocasiones, sea tan soberbio, tan visceral, sobre todo tan carnal, tan violento, tan arrebatador, y tan torpe a veces, porque es un torpón dentro de la inteligencia sublime que tiene detrás, y la primera escena de la película lo refleja, ¿no? Además que un torpe es una persona que es capaz de cualquier cosa y que aunque lo tiene todo controlado, va arramblando con lo que se encuentra. Pero me parece interesante porque le da vida al resto de personajes su trama. El resto de personajes todos están conectados. A mí, por ejemplo, aunque creo que está excesivamente conectado todo,
a mí me apasiona Zoe Kravitz. O sea, creo que es una Catwoman, por hilar con otro personaje que a mí me parece el segundo más interesante después de Paul Dano. A mí me parece sexy, me parece interesante, me parece una tía que tiene muy bien planteado su enigma y hacia dónde va. O sea, me parece brutal todas las decisiones que va tomando, la lucha con Batman, ese refinamiento al que nunca llega y en el que se está distanciando y acercando constantemente con Batman, el que no conozca siquiera a Bruce Wayne. O sea, todas las decisiones que hay alrededor del personaje de Selina y las que ella misma va dejando, me parece brutal. Y otra cosa voy a decir alrededor de ella y de todos los personajes: todos tienen su sitio. O sea, tú piensas ahora en un personaje importante y tiene una escena de relumbrón en la que brilla. Todos, absolutamente todos. Y eso me parece muy difícil en una película como Batman. Por eso te digo que yo creo que es parte del guión, y por eso te digo que el guión a mí... Que sí, el guión es bueno, pero es que en comparación con otras cosas de la película me parece que está en un escalón. Claro, que estamos hablando de una coralidad... Sí, Roberto. No, pues joder, que estamos hablando de fotografía de 10, de banda sonora de 10, de actores de 9,5 y sí, el guión a lo mejor es un 7 o un 8, sí. Es que al final tampoco es que el guión sea malo, es que dentro de la coralidad tan brutal que tiene la película, con personajes que además todos son personajes muy míticos de la saga, que sepa darle a cada uno su sitio, su momento y su protagonismo extenso, por así decirlo, o si no tan extenso, que sea definitorio para el personaje en cada momento, yo lo veo muy complicado. El personaje de Selina Kyle, Roberto, ¿qué te parece esta Catwoman? No, muy bien, ya lo comenté antes, me parece una Catwoman muy notable. Tampoco me parece aquí el segundo mejor personaje de la película, ni mucho menos, pero, joder, cometía el riesgo de... Bueno, al final es un personaje muy importante en el universo de Batman, ¿no? Y ya lo vimos con Anne Hathaway, que recibió muchas críticas, y Michelle Pfeiffer pues está ahí como referencia, y yo creo que salva el personaje muy bien. O sea, tampoco me parece el personaje referente de la película, me parece que hay varios personajes más, para mí, para mi gusto, más importantes, pero es que lo hace muy bien y ya está. Pero es que al final es que el personaje de Colin Farrell me parece más interesante, incluso dentro de que al final el protagonista absoluto de lo que ya no es Enigma, pero bueno, el personaje de Alfred me ha gustado mucho. A mí es el que menos me gusta. A mí el que menos me gusta es Alfred. A mí me parece que no aporta nada. No gusta nada. Particularmente yo es que lo veo necesario, pero no me convence. Para mí Alfred es Michael Caine, tío. Claro, entonces, pero me parece no entrar así a una peli tampoco. Ya, pero me refiero, es que Michael Caine me parece que es un actor que le ha ido tan bien a ese personaje. Perfecto, claro, que yo por muchos más Alfred que a mí me vaya a enseñar el cine, no tanto así como Batman, sí, así con ¿Cómo Gary se llamaba Oldman? el de Barton? ¿Cómo se llamaba el Alfred pues de mira, Barton? pues escúchame, Gary Oldman es un buen Gordon, pero Jeffrey Wright, ojito, que el personaje de Gordon tiene su momento. Si comparamos, pero escúchame, si vamos a comparar y decimos, por eso porque bueno, Alfred es Michael Caine, para mí Gordon es o sea, Gary Oldman. Por eso no se puede comparar, o sea, hay que mirar la peli como lo que es, porque si así como te digo que Batman me gusta más Pattinson, no porque me parezca mejor actor Pattinson, porque Christian Bale es un actor buenísimo, sino porque creo que tiene más presencia el personaje de Batman en esta película que en las de Nolan, que le daba más importancia al Joker. Claro, pero ahí no tiene valor el actor. Si metes aquí a Christian Bale, sería mejor que el Pattinson. Es que esto es muy subjetivo. Claro, no es decir que un actor sea mejor que otro, vamos a abrir el meloncito ya. Venga, vamos a abrir el meloncito ya antes de seguir con los personajes. A ver si hoy me dejas acabar una frase, Miguel Ángel. Venga, gracias. No, verdad, tío. No paro de interrumpir. Uno de los dos no hace el programa de la semana que viene, después de la guerra mundial, que vaya al lío. Venga, Roberto, perdóname. Nada. Somos amigos. Sí, pero... Venga, dime. No, ya está. Sí, ya lo he dicho, ya no tengo nada que decir. Que se pelean, se desean, ¿eh? No, habla vosotros. Que yo que no iba a decir nada. Bueno, vamos a hablar te estaba hablando que vamos a abrir el meloncito de The Batman antes de cuál es el mejor Batman para ustedes, antes de seguir con los personajes. Por Robert Pattinson, ¿dónde lo colocaríais? Roberto, venga. No, empieza J.
No te piques, Roberto, coño, estamos aquí pasando. No, que no me pico, que estoy escuchando, ¿no? Yo creo que comparar es muy difícil. A mí, dentro de este tono, me gusta mucho el de Pattinson, pero yo de momento me sigo quedando con el de Christian Bale. Y mira que a mí el de Michael Keaton, en su momento, es que yo creo que al final vamos por épocas, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene por encima, o en general, en una gran estima a Michael Keaton, porque el Batman yo creo que se le queda clavado. Pero yo no, o sea, a mí me puede gustar más el de Bale por lo que significa por la representación, pero no creo que haya uno mejor que otro a día de hoy, la verdad. Y menos recién estrenada la película. A mí me parece imposible comparar. Robert. Hombre, mejor, sí. O sea, mejor que Ben Affleck, mejor que Val Kilmer, mejor que Josh Clooney. Es que al final, claro, es que como Batman, si me preguntas cuál te parece mejor, hombre, a mí como Batman, Pattinson, Bale y Keaton. Ahora, ya no sé si como Batman o como Bruce Wayne. A mí como Batman, Pattinson me ha encantado. Como Batman. Como Bruce Wayne ya os podría decir pues Michael Keaton o Christian Bale. Pero como Batman creo que Pattinson es mi favorito de los que he visto. Como Batman. Porque es que al final esta película que dura 3 horas es que notas la presencia de Batman en toda la película. Y al final, en la de Nolan, pues, ¿qué ves más? ¿A Joker? ¿O ves más a Harvey Dent? ¿O ves más a Bane? O incluso en la de Tim Burton ves a un Joker también buenísimo y divertidísimo que es Jack Nicholson, ¿no? Pero es que en esta la presencia de Batman es total en toda la película. Vale. Me parece una buena exposición. ¿Tienes opinión? Mi opinión es que... No te gusta Batman. Es que... no, es más de Robin. Mi opinión en este sentido es que, a ver, yo he lanzado la pregunta, si es cierto que yo he sido el que ha lanzado la pregunta, muy lanzando el guante demasiado pronto, pero yo creo que todavía es pronto para decir que este sea el mejor Batman. A mí me parece un muy buen punto de partida. No me convence su Bruce Wayne, pero sí es cierto. Para mí el mejor Batman es el de Christian Bale. Yo entiendo que haya mucha gente nostálgica del de Keaton y todo esto. ¿Y cuál es el mejor Bruce Wayne para ti? El mejor Bruce Wayne para mí es Christian Bale. O sea, ¿te parece el mejor Batman y el mejor Bruce Wayne? Ahora mismo para mí sí. Sí. Vale. Ahora, es que para mí el mejor Batman es es Pattinson y el mejor Bruce Wayne puede ser Michael Keaton o Christian Bale. Lo que no sabría decirte, para mí, visión subjetiva, lo que no sabría decirte es si con el paso de esta muy posible nueva trilogía que vaya a haber de Batman con Robert Pattinson, por cómo están yendo, por cómo se ha desarrollado la película y por cómo prevemos, a lo mejor pueda llegar a cambiar dependiendo de cómo vayan a ser la siguiente. A lo mejor hacen 2 siguientes y la película y se te cae la trilogía, o hacen 2 siguientes y se te va para arriba, ¿me entiendes? Yo tengo ahí, por comentar algo rápido, aunque luego hablemos del futuro de la saga, lo único que se ha dicho es que Joker está encima de la mesa, pero que no hay nada seguro y que puede que haya segunda parte, pero no hay nada confirmado como tal. De hecho, se ha dicho que el proyecto es de 5 años, que es lo que ha costado levantar esto, y que si hay un Batman, mínimo vamos a tener que esperar eso. Es un poco trampa, porque realmente 2 han sido espera para poder estrenar la película, pero bueno, eso es lo que se comenta. Lo que yo pienso respecto a este Batman, a mí me da un poco de miedo la continuidad. ¿Por qué? Porque creo que tal y como acaba la película es muy difícil llevar todo el rato a este Bruce Wayne desde la oscuridad en la que se plasma ahora. Al final, el cierre de la película te lleva a un punto donde que, aunque te quedes escarbando en la suciedad de Gotham, el Bruce Wayne tiene que aparecer en algún momento. O sea, yo no digo que tenga que aparecer ese Bruce Wayne que va a todas las galas, que se gasta millones de euros en coche, que se deja ver en todas las fiestas, que está cada noche con una chica diferente. Dudo mucho que lleguemos a ver eso, pero sí tenemos que ver a otro Bruce Wayne, porque aquí al que se ha planteado está dejado del legado que constantemente recupera en la saga de los cómics de la que bebe no sé esta decirte, película, porque en Batman Begins también se nos presenta un Bruce Wayne al principio diferente a lo que es luego más adelante en El Caballero Oscuro. Lo que tú has dicho, ¿no? Un Bruce Wayne pues mujeriego que va por las fiestas. En Batman Begins se nos presenta un chaval todavía digamos que está movido más por la venganza que otra cosa. Sí. Aquí Pattinson es un personaje atormentado, pero yo creo que, a ver, no creo que se le dé el rol del Bruce Wayne que estamos acostumbrados, pero tampoco creo que
que se vaya a quedar en el Batman que hemos visto. Claro, por ahora, eso ¿no? tengo miedo, porque a mí me ha gustado mucho, tanto el Bruce Wayne como el Batman. Creo que la dualidad de los dos, dándole la prioridad a Batman por primera vez en todas las pelis de Batman de la historia, de la manera en la que se lo ha hecho, me parece que tiene mucha validez. Entonces el miedo es, ¿será capaz Pattinson de mantener esa dualidad tan bien? Porque es que es muy fácil caer en el meme de Spider-Man 3 con un personaje emo que termina con la bromita cuando me voy de fiesta, ¿sabes? Creo que es muy fácil caer en él, y más siendo Robert Pattinson. Por eso me parece tan inteligente el que se haya construido este Batman así, y por eso me da un poquito de miedo de cara a la secuela. Pero bueno, como tantas ganas tengo por lo bien que ha funcionado la Yo creo primera. que eso puede hacer muy natural. Yo creo que eso puede ser muy natural, que al final veremos una evolución del personaje de Bruce Wayne, pero no creo que sea forzado para nada. Ojalá. Que también te digo, mientras estaba rodando Tenet, esto dicho por el propio Robert Pattinson, le pidió consejo a Christopher Nolan para enfocar su Batman. De hecho, en las 2 primeras semanas de rodaje empezó a hablar susurrando y le quitaron la tontería rápido. O sea, y mira que habla profundo, pero empezó haciendo todas las líneas de guión, todas susurradas, porque es como él había planteado al personaje, y le dijeron, mira, Robert, que no, esto no va a ser así. Vas a hablar profundo, pero no vas a susurrar. Vamos a hacer algo un poco distinto. Claro, o sea que cuidado también con todo lo que haya cogido de ahí, porque al final parece que se ha construido sobre la marcha también. También te digo que el enfoque de darle a ese Bruce Wayne un tono vengativo y un tono de rabioso, que también lo tenía el como ha dicho Roberto, el Bruce Wayne de Batman Begins, eso se lo da para sugerencia de Christian Bale. Nolan no lo tenía previsto en un principio. Bueno, eso debe mucho del Batman de Frank Miller también, pero bueno, sí, realmente es normal que aparezca. Teóricamente, o lo que dice Nolan, es por... Tú sabes que en estas cosas también se suelen adornar mucho Hombre, claro. Se van a adorar la narrativa, y cada uno dice sus cosas, ¿no? Y todo lo demás. Sí, un personaje que seguramente vaya a estar también muy presente, y que yo creo que nos ha sorprendido, a mí el primero, porque a mí es un actor que todo el mundo sabe que no es santo ni devoción, aunque soy un amante de las películas de Yorgos Lanthimos, es Colin Farrell. Ahí te has reconciliado con él. Sí, llevo ya tiempo reconciliado con él, no te creas, porque lleva tiempo gustándome lo que está haciendo. Colin Farrell haciendo de fascineroso. Me ha encantado lo que has dicho antes, de que no necesita un actor, fíjate, que se maquilla mucho y que al final puede no resultar ridículo, como Jared Leto en Gucci, ¿no? Por ejemplo. En Gucci o en Joker. O haciendo de Joker. Sí, haciendo de Joker, ¿no? Sobreactuación, cada vez que nos ponemos kilos de maquillaje, que a los actores se le va la chapa un poco. Yo te juro que tenía miedo. Yo tenía miedo cuando había Colin Farrell, que parecía Jesús Gil, en las primeras imágenes de la peli. Yo decía, el cachondeo que se va a liar, y para nada. Luego ves el personaje y no te lo tomas a coña en ningún momento. Pero además, perdona, siendo un personaje que es tan excéntrico y tan proclive a la exageración como es el Pingüino. O sea, es verdad que luego ves el personaje en los cómics y es igual. Es calcado, o sea, que dice que se parece a Jesús Gil, pero es que el personaje en los cómics es clavado. Y además yo le doy mucho valor a eso de que no haya disfraces en los personajes, porque se recalca la naturalidad del Pingüino. Y yo, por ejemplo, es fácil comparar con personajes que han salido mal, pero yo, por ejemplo, comparo en maquillajes extremos, aunque no tenga nada que ver la película, pero ¿recordáis el Christian Bale de Vice? Sí. A mí no me gusta nada. O sea, me parece un personaje que, dentro de que está maquillado, está fuera de sí. Y yo estoy viendo a Christian Bale ultra maquillado. Y no hablo del maquillaje, hablo de la actuación. Y aquí, aunque no destaca como otros personajes, me parece el que Colin Farrell le está muy bien, porque está muy en su lugar. O sea, el Pingüino es un personaje que se puede llegar que puede llegar a ser muy excéntrico, y aunque lo es, aquí está muy en su sitio. Por cómo acaba también el personaje, tiene sentido, por cómo acaba en la película. Pero yo creo que tiene muchísimo valor el que una actuación no brille por no ser
súper excéntrica. Y aquí creo que el personaje está en su sitio y tiene el valor porque no destaca y porque no se le reconoce, que también tiene eso mucho valor, porque al final no estás pensando en estoy viendo a Paul Dano actuando, no, estás viendo al Pingüino. Y yo creo que al final eso tiene mucho valor. No, Colin Farrell, sí, sí, pero estoy haciendo las diferencias entre personajes, porque tú cuando ves a Enigma sabes que es Paul Dano, pero tú cuando ves al Pingüino no estás pensando es Colin Farrell. Entonces le quiero dar valor a que no estamos viendo al actor, y eso, que no se llegue al exceso, como decía Miguel, me parece que tiene un valor añadido, porque no estás viendo el Joker de Heath Ledger, estás viendo un personaje normal, pero que es necesario para que toda la trama confluya, ¿no? Yo, por eso te digo, no lo coloco top 3 de personajes de la peli, pero me parece que tiene mucho valor que tantas otras interpretaciones. Además, un personaje, el Pingüino, que yo creo que lo que sale está muy inteligentemente puesto ahí, porque es un secundario, por así decirlo, dentro del AMPA y dentro de todo. Y a ese no lo podemos comparar con el Pingüino de Danny DeVito, ¿no? Porque es otro rollo. No, es otro rollo totalmente... Ni el Enigma no es de Jim Carrey, salimos corriendo de Jim Carrey. Salimos corriendo, claro. Ese mejor que no, ese mejor que ni lo. Entonces, esto es también es un poco... No solamente es como este inicio de Batman, este inicio de Catwoman, este inicio de esta Gotham, por así decirlo, sino también es un poco también el inicio de este personaje, ¿no? De este Pingüino que se termina posicionando, ¿no? Claro. Y yo me quería detener en el personaje del Pingüino y para hablar de una de las escenas más importantes de la película, que además es una escena que cuando llegue la gente la va a disfrutar muchísimo, que es una escena de persecución del Pingüino en coche, donde además a mí me llama algo poderosamente la atención, y es que es una escena que está rodada a cámara fija. Y no solamente eso, sino que mucha de la acción de Batman está rodada a cámara fija. La cámara no se mueve. En la escena de la persecución del Pingüino es muy de storyboard, y a mí eso me ha llamado poderosamente la atención, porque una persecución en coche que está grabada una cámara fija desde dentro de los diferentes coches, desde fuera del retrovisor, etcétera, y donde al final te van poniendo planos de la mirada que mira a ver si me persigue por detrás, etcétera. Es muy de cómic, tío. Es brutal. Es muy de storyboard, es muy de coger el storyboard de voy a planificar la escena así y terminar plasmándola en la pantalla. Y sin embargo, ser una película profundamente neo-noir, profundamente de no perder el tono. Es que no hemos hablado lo suficiente, creo yo, ni de escenas, que podríamos hablar de alguna favorita que tengáis por ahí cuadrada sin hacer spoiler, ni de ese tono, ¿no? Porque realmente estamos en una película de Batman que tiene muy poca acción. O al menos eso interpreto yo en 3 horas de cine. Y yo no la he hecho en falta. ¿Por qué? Porque las escenas de acción que hay son brutales. O sea, son súper contundentes. El inicio de la película, no hablo de toda la trama de Enigma, sino escenas de acción de Batman, de peli de superhéroes. Hay 4 contadas. El inicio... Bueno, hay una escena que es brutal, que no hay luz, que solamente la única luz son los disparos al traje de Batman. Sí, esa es increíble. Que es increíble esa escena, o sea, este es un pepino de escena. Toda la secuencia de esa parte. No, toda la secuencia, es espectacular. Me recuerda mucho, no sé si habéis visto Daredevil, que por eso yo la comparaba, la escena de la escalera de Daredevil. Se me acerca muchísimo. Aquí, obviamente, muchísimo mejor en fotografía, con un estilo en la luz brutal, pero creo que hay ese halo ahí detrás de respetar a ciertas cosas que han salido bien, ¿no? Pero es que de verdad, esas escenas de acción que están contadas me parecen perfectas, y porque al final no estás haciendo una película de superhéroes de acción, claro. Estás haciendo una peli de detectives con Batman. Entonces... Es que hablamos de... Sí. Perdón. No, que yo el debate de el Joker hubiera sido el Joker si no tuviera el Joker, pero es que esa pregunta es ridícula, es que es una peli del Joker y esta es una peli de Batman, lo que pasa es que no es la peli de Batman a la que estás acostumbrado a ver, y por eso me parece fresca, por eso me parece original, por eso me parece arriesgada, y por eso creo que funciona tan bien, porque dentro de lo que hace con un tercer reboot en este siglo de un mismo personaje en el que hemos visto 4 Jokers diferentes, o sea, me parece que es un acierto total el presentar una película así, dejando a Batman con 4 escenas de acción en 3 horas. O sea, me parece brutal.
por eso creo que hay que destacar la dirección de Matt Reeves, porque al igual que hablábamos antes de la presencia de Enigma, que aparece poco, pero cuando aparece se nota muchísimo, las escenas de acción, como tú dices, es que no hace falta que sean 3 horas y de las 3 horas haya 1 hora y media de acción. No hace falta. Simplemente coges 4 o 5 escenas de acción y las conviertes en escenas prácticamente memorables, las 4 o las 5 escenas. Y la que he dicho antes, a mí me parece de las mejores escenas de todas las películas de Batman, pero con diferencia. Entonces, claro, que tampoco es una película de acción, es más una película de investigación, ¿no? Y la acción que te mete Matt Reeves es que lo hace de forma perfecta. Menos en el final para ti, ¿no, Miguel? No, no voy a hablar del final. A mí el final no... me parece lo peor de la película. Bueno, pero podemos decir si nos ha gustado o no nos ha gustado. A mí, yo creo que el final es un anticlímax. Todo lo que es el último acto, no todo el último acto, sino la mitad del último acto, para mí es un anticlímax que he visto en otras películas mejor hecho que en esta. Ya está, es lo único que voy a decir. No voy a decir el final. Me gustaría poder analizarlo, pero no, hombre, porque hay un toque de acción, me refiero. Si el final te hubiese, yo creo, Miguel, que si el final te hubiese encantado, estarías hablando ahora de una peli de 8. Sí, no, seguramente sí. Es que date cuenta que yo también, el error que yo le veo a la película, que a lo mejor es su duración, te digo, claro, la película necesita esa duración para exponerte bien o desarrollarte bien toda esa coralidad de personajes. No hemos entrado en el de Carmine Falcone, pero Carmine Falcone, que es un personaje importante dentro del universo de Batman, en las películas de Nolan, por ejemplo, es un personaje que sí tiene su cierta importancia, pero se lo quitan de en medio rápido, y aquí tiene su eje principal, su motivo, y que le da también motivaciones a otras personas. Todos los personajes están, en cierto sentido, tanto conectados con la ciudad, como conectados entre sí, como conectados con toda la trama que quiere destaparte en Enigma en la película, ¿no? Entonces, claro, dentro de lo que a mí en la película se me pueda llegar a ser tedioso, también, en cierto sentido, es una cosa que he dado como positiva. A lo mejor la película, para mí, enfocada de otra forma, con menos personajes, a lo mejor para mí me hubiese funcionado más. Puede ser que sí. A lo mejor la película, a mí, si me la hubiesen terminado 20 minutos antes de no esa... lo que pasa al final, ¿me hubiese funcionado más? Para mí, sí. O sea, yo creo que hay una reflexión subyacente alrededor de todo lo que pasa al final, más allá de lo que es Batman. Al final, Batman en la película es consciente que atrapa a un villano sin acabar con él. Es decir, atrapa a un villano y sabemos que los villanos en Batman salen y entran de la cárcel cada 2x3 y vuelven, claro, del psiquiátrico de Arkham. Entonces, damos por hecho que tumbas a uno y aparecen 10. Eso en la película queda constante. Pero yo creo que es un anticlima forzado el de la película, porque es que estamos acostumbrados a ver pelis de superhéroes con un viaje del héroe súper típico que acaba arriba, batalla final y adiós. Aquí no. O sea, aquí no voy a desvelar nada, pero lo que estamos haciendo es ver un final anticlimático forzado para que sea anticlimático, porque nos están construyendo muchas historias para seguir hablando de la ciudad. Batman es un puntito alrededor de todo lo que hay en esa ciudad, en la que Catwoman toma una decisión, el Pingüino toma otra decisión, Enigma toma otra decisión, y todo hace de un conjunto en el que obviamente nos quedamos con una idea alrededor de Batman, pero para mí la que subyace es ese terror general que hay detrás de todos los esbirros de Enigma. Y con todo lo que sucede al final y con todo lo que queda para la sociedad, que para igual mí... el final tiene un poco que ver con que seguramente habrá continuación y todo lo demás, pero por ejemplo en El Caballero Oscuro, no, ya, pero puede ser, en El Caballero Oscuro tiene un final perfecto, posiblemente de los mejores finales que yo he visto, y ya se sabía que iba a haber una tercera película, ¿no? Claro. Pero a mí el final tampoco me ha disgustado, o sea, es verdad que me habría gustado un final más épico, más espectacular, o no sé, me habría gustado otro final, pero tampoco digo, bueno, no me deja frío, ¿no? O sea, yo creo que el problema es que es más reflexivo que otra cosa. Y eso, en una peli de superhéroes, con Batman dando hostiazos,
como que te puede dar bajón en ese momento, pero con el tiempo yo creo que el final va a ganar, independientemente de que haya segunda parte o no, porque yo creo que la peli funciona de manera independiente y en la única chispa es esa escena previa al final, que podría haber sido una postcréditos de Marvel. O sea, esto es un Marvel 2.0, pero te ha metido la escena en la película, porque no tiene ningún sentido lo que se hace con esa escena y con ese otro personaje. No voy a dar más detalles, todo el mundo lo entiende. Que hemos destacado todo el aspecto técnico, pero también hay que poner en valor a Giacchino, la banda sonora, que venimos de un portentoso Hans Zimmer, y que, joder, es que aquí Giacchino está espectacular. Esa escena, y James Newton Howard. Yo, mira, hablando de escenas, no sé si tenéis algunas más allá de la que ha dicho Miguel, pero a mí hay una escena que me puso los vellos de punta, y es la del Ave María. O sea, el momento del Ave María de Paul Dano, que podría haber quedado como un ridículo espantoso en el que la gente se ríe en el cine, queda con un terror, o sea, que es imposible cerrar la boca. O sea, yo estaba acojonado en ese momento, y perfectamente podría haber sido una escena en la que dices, pero ¿qué hace el tonto este con la gente del cine riéndose? Pero como la peli no va de eso, y como la peli intenta asustarte desde el minuto 1 con ese asesinato, que la peli va de asesinato, yo creo que cuaja a la perfección con lo que te muestra, independientemente de luego la fotografía, escenas de la hostia, pero yo creo que eso marca un poco el ritmo de lo que es la peli, y para mí es una de las escenas más representativas. Yo me quedo con cosas del funeral en general, de la aparición del Bruce Wayne y de todo lo que pasa ahí, pero esa escena me parece brutal. Mira, conclusiones para ir terminando, nos quedan 9 minutos de programa. Vamos a hablar os propongo un tema sobre la mesa, y es este nuevo sello en el que parece que se va a embarcar, o bueno, parece que DC va a dejar esto de tener como una línea de universo cinematográfico, y va a apostar por, digamos, películas más independientes dentro de sí mismas, ¿no? ¿Qué os parece estas nuevas propuestas de películas de DC? Eso empezando por ahí. Y una conclusión final sobre este Batman y su futuro. Jota, empezamos contigo, si te parece. A mí me parece brillante que se arriesgue de esta manera, porque a mí me parece un riesgo hacer un blockbuster como este. Igual que me lo parece Dune, gastarse tantos millones en hacer una grandísima película con muchos riesgos en la taquilla, porque estamos hablando de obras muy grandilocuentes que no son especialmente llamativas, por ejemplo, para un público joven. Partiendo de esa base en la industria, que creo que está cambiando, creo que se están haciendo mejores películas, y creo que DC sabe perfectamente lo que está haciendo, que es apuntalar el sello que tenía en los cómics. O sea, ha intentado replicar a Marvel sacando una horquilla de personajes para que cada uno tenga su película, intentar construir un universo conjunto, pero lo ha hecho con las piezas mal. Y yo creo que junto con lo visto en el Joker, que no creo que vuelva nunca ese Joker de Joaquin Phoenix, pero sí me parece una línea para construir una misma Gotham, aunque haya 7 Jokers diferentes en los próximos 30 años. Pero creo que si se mantiene esa línea de la ciudad oscura con ese tono y la cinematografía que se le ha dado a estas últimas 2 películas, con estilos diferentes, creo que vamos a disfrutar mucho de los personajes de DC Comics en los próximos 10-15 años. Roberto. No, sí, que para mí, sí que al final el personaje de Batman es un regalo. Sí que los cómics de Batman, yo ya estaba un poco cansado, la verdad, de las películas de Marvel. Ya lo sabéis, que no soy muy fan de las pelis de Marvel. Yo creo que todos un poco. No, hombre, todos no, joder, yo entiendo que hay muchos fanáticos. Yo estoy flipado con el tráiler nuevo de Doctor Strange. Y a mí me gustan, o sea, es que... Claro, que no digo que no me gusten, pero que estaba ya un poco saturado, y esto es como, que iba a ser un soplo de aire fresco, entre comillas, ¿no? Porque ya conocemos todo el Caballero Oscuro y todo el rollo, pero me ha parecido una película muy diferente de Batman de las que había visto antes, y eso es de agradecer, y además muy bien hecha, muy bien construida, muy bien dirigida, con una estética espectacular, con un Pattinson que en fin, que a partir de ahora espero que se le empiece a tomar en serio, ¿no? Y joder, ojalá más pelis así de DC. Bueno, pues yo creo que voy a ir un poco en el mismo estilo. A ver, DC, sí es cierto que a mí me está sorprendiendo mucho DC, porque yo creo que en este año y medio ha sacado, yo creo que los mejores productos de superhéroes que yo al menos he visto en este año y medio, me refiero. Por encima, esto no es una guerra Marvel DC, a mí esa guerra la verdad es que ni me va ni me viene, ¿vale? No, claro. Quiero dejarlo claro, que no estoy en ningún bando.
pero a mí particularmente con El Escuadrón Suicida de James Gunn, que me parece una grandísima película, alejada totalmente de este tono. Peacemaker, la serie en HBO Max, que me parece una revelación absoluta. Y una revelación absoluta John Cena como actor. Y ahora después estas películas de estos tonos, que se abrió un poco, digamos, con ese éxito clamoroso de crítica y público que fue Joker. Yo creo que el éxito de Joker ha tenido mucho que ver en el tono final de esta película. Yo creo que sí, a lo mejor no, a lo mejor me estoy tirando aquí un pisto y es una opinión personal de la que no tengo ni idea si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero sí es cierto que sigue un poco esa estela. Y a mí me parece la estela adecuada para DC, porque cuando DC ha jugado a esto, es decir, cuando DC nos ha dado al Batman de Burton y arriesgado, cuando DC bajó la pelota al suelo y dejó de vender muñequitos de Joel Schumacher para darle un proyecto de un Batman a un Christopher Nolan, que por aquellos entonces solamente había hecho Memento e Insomnia, y bajó otra vez la pelota al suelo, revolucionó el género y pasó a la eternidad. Y yo creo que cuando DC hizo Joker, volvió a revolucionar un poco el género. Con este Batman yo creo que está siguiendo esa estela, que es una estela que se puede ver arriesgada. Yo creo que va un poco sobre seguro, sobre fórmulas que ya les ha ido funcionando, y es el tipo de cine que yo quiero ver en DC, o que yo quiero ver en este tipo de superhéroes. Este es el sello que a mí me gustaría ver. Sobre Batman, que al final, tanto las pelis de Nolan como esta de Matt Reeves, una persona que no le gusta el cine de superhéroes perfectamente le puede gustar. Le puede gustar, efectivamente. Yo por cerrar con lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo, pero muy, muy rápido. Tengo un problema, que es, yo creo que Marvel ha sabido vender su éxito desde un punto de vista y ahora ha empezado a virar, y yo creo que ahora, o sea, la próxima película de Doctor Extraño es un canto a la oscuridad. Sam Raimi va a ser una película centrada en el terror y creo que tiene muchos personajes para jugar. Me da miedo pensar en la Wonder Woman que ahora mismo existe dentro de este tono, porque no me la imagino. Me da miedo pensar en la recreación de otros personajes de DC Comics con este nuevo tono. No lo veo. ¿Sabes? Ojalá lo hagan bien, pero me parece que lo tienen muy difícil. Es que yo creo que DC tiene que ir a dos niveles, tío. Y yo no mezclaría este Batman con The Flash, por ejemplo. No, por supuesto. Yo no mezclaría este Batman con ser diferente. Superman. Por ejemplo, en Escuadrón Suicida... ¿Pero qué haces? ¿Mantienes la línea de Wonder Woman, este Batman, luego Peacemaker? Es muy difícil. Sí, o sea, por ejemplo, Peacemaker o el Escuadrón Suicida sí están dentro de este halo de Aquaman. Sí, pero yo estoy pensando Superman, en taquilla. Estoy pensando pero yo creo que son películas que... En ser funcionales a largo plazo. Si tú me haces un Escuadrón Suicida o algo como Peacemaker, yo te puedo asegurar que va a funcionar. Si tú me haces algo, aunque sea independiente y no esté dentro, que no tiene por qué todo estar dentro del mismo universo cinematográfico, tú me haces una película puntual como Joker, tú me haces una trilogía con este Batman, y yo te digo que va a funcionar. Sí, la trilogía de Batman lo tengo claro, digo además de... A lo que no me va a funcionar es si tú me haces una Liga de la Justicia, si tú me haces un Batman vs Superman, si tú me haces un... Eso al final no va a quedar. Ojito, y yo sé que tienen muchos fans estas películas. Es que así es como realmente se ha creado en la saga, ¿no? Sé que tienen muchos fans estas películas, pero yo estoy convencido que estas películas, este intento de universo cinematográfico que hizo DC, no se van a recordar dentro de 20 años. No van a pasar a la prosperidad. Pero también te voy a decir una cosa. El Caballero Oscuro sí. Nada vende como Batman. No puedes hacer esto con todos los personajes, porque nada vende como Batman. Bueno, nada vende como Batman, pero mira Batman vs Superman. Fíjate lo que hizo Joel Schumacher con Batman. Mira lo que hizo Joel Schumacher con Batman. Vende muchos muñequitos también. Sí, pero digo sí, eso es verdad. Que además de Batman, jodido vender, cuidado. También la marca tira mucho. Ojalá, porque están haciendo ahora mismo cosas muy chulas. Y lleva gente al cine. Desde luego, si son cosas como estas, bienvenido sea, aunque sí, señor. También, es decir, si también se hacen, la industria mete un poquito de dinero también en algo que no tenga que ver con los superhéroes, se agradecería, o yo particularmente, como reflexión final, que de Batman muy bien, pero los superhéroes vamos un poquito de embrague.
Juan Pérez J, no nos da tiempo para nada, muchísimas gracias. Nada, un placer. Roberto de Glané, te dejo que voy a dejar, fíjate, no, es más, Roberto, quiero que hoy despidas tú el programa, porque me he portado mal te contigo. Está pidiendo perdón. Hombre, no. Me he portado mal contigo, Roberto. Pero Quiero Miguel, que vamos despidas a ver. el programa. Quiero que despidas el programa y que no me dejes hablar. En el Buenas final noches, del audiencia. programa, Adiós. Roberto. No, hombre, no, porque es que ya no tengo un motivo ya para portarme yo mal contigo. Yo quiero seguir portándome también mal contigo. Así que, nada, pues un placer, un abrazo a todos. Gracias por escucharnos y la semana que viene ya veremos de qué hablamos. Pero, bueno, los mandos técnicos ha estado Víctor Espinosa, ¿no? Porque yo soy desde Barcelona y no le veo. Sí, así que supongo que ha estado Víctor Espinosa. Así que muchas gracias, un abrazo a todos y nos vemos en las salas de cine.